El portador del pecado, Isaías 53, Cordero de Dios, perdón y resucitó. Imagínate esta escena. El Espíritu Santo le dice a Felipe que camina por el camino desoleado entre Jerusalén y Gaza. Allí se encuentran con el eunuco etíope que baja por el camino en un carro real. El eunuco había estado en la peregrinación a Jerusalén y regresaba a Etiopía, donde era el ministro a cargo de todas las finanzas de Candence, reina de los etíopes. Iban en un carro y leían al profeta Isaías. Felipe corre junto al carro y escucha al eunuco leyendo una voz alta. Felipe pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo puede un pecador ayudar? E inventó a Felipe a subir con el carro. Estaban leyendo Isaías, el capítulo sobre el siervo sufriente de Dios. El eunuco dijo: dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe aprovechó su oportunidad usando este pasaje como su texto. Le predicó a Jesús. Después de que le explicaron el propósito del sufrimiento de Jesús, el eunuco hizo detener el carro y fue bautizado porque creía. Qué increíble historia. Este funcionario de la corte real es el primer converso en el continente africano. Hoy viaja en el equivalente a un jet privado. Su conversión cumple las profecías de Sofonías, Esías y Isaías y ilustra que los no judíos se estén convirtiendo en cristianos. Y Jesús dijo: se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. También ilustra como la profecía de Isaías en el punto de inflexión entre el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento y la salvación que se encuentra por la fe en Jesús. Para nosotros hoy la pregunta de este etíope todavía resuena: ¿de quién está hablando el profeta? Nos hemos abierto camino a través de muchos de los grandes pasajes del libro de Isaías. Para cerrar esta serie de sermones sobre Isaías, hoy veremos el pasaje más famoso del libro de Isaías 56. Como cristianos miramos hacia atrás en estas profecías y vemos tantos puntos de conexión con Jesús que sabemos que no es una coincidencia que Jesús es nuestro proveedor de pecados, nuestro portador del pecado. Pasajes de oro. Este profeta tiene 5 estrofas con 4 imágenes verbales. La primera palabra de la imagen es de un sirviente. Siervo, mira, mi siervo actuará sabiamente. Él será levantado y muy exaltado. Así como hubo muchos que se espantaron de él, su apariencia fue tan desfigurada que la de cualquier ser humano y su forma desfigurada más allá de la semejanza humana. Así rociará a muchas naciones y los reyes cerrarán su boca a causa de él. Por lo general, un buen sirviente sirve en silencio, en el fondo, y atrae poca atención. Este es un sirviente, es el sirviente de Dios. Él va a ser, él va a ser, él lo soltarán en las alturas. Por otro lado, este es un sirviente que actuaría sabiamente, es decir, obedece el mandato de Dios, somete su voluntad a la de Dios. Por otro lado, hay un contrato entre cómo Dios ve a este siervo y a todos los demás. La opinión de Dios sobre este siervo es que es notable. Él será resucitado y exaltado y muy exaltado, pero la gente está horrorizada por él. Los reyes y el pueblo se escandalizarán. Es como si el más feo fuera votado como el más guapo. Cuando Mel Gibson produjo su película La Pasión, fue criticado por ser demasiado violento. Nadie sobreviviría a ese mensaje que y la paliza. Él respondió citando el versículo 14. Su apariencia estaba tan desfigurada que la de cualquier ser humano y su forma desfigurada más allá de las semejanzas humanas. Aunque sería durante golpeado, no creo que el punto de Isaías sea que el Mesías sea guapo o feo. Aferrémonos a ese pensamiento por un momento.
La siguiente estrofa amplía este malentendido. Recuerda este contraste para la próxima estrofa. El Mesías es como un retoño tierno, un retoño que debe ser cortado. Hay una gran diferencia entre un general conquistador y un bebé nacido de una virgen en Belén. Un bebé de verdad creció delante de él como un renuevo tierno y como raíz de tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraernos hacia él, nada de su apariencia para que los deseáramos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de sufrimiento y familiarizado con el dolor, como uno de quien la gente esconde el rostro. Fue despreciado y lo teníamos en la baja estima. Empezamos a entender la parte fea y desfigurada. El Mesías no era quien esperábamos que fuera a ser. El establecimiento religioso miraba a esta persona y de inmediato lo despide. No puede ser, él es uno de los perdedores. A primera vista no hay nada que nos atraiga a este hombre, pero una mirada más cercana revela a este siervo rechazado. Pagar misericordia por el sufrimiento y devolverá el amor por odio. A menudo juzgamos por el embalaje exterior, no es así. Jesús merece una segunda mirada, una mirada más profunda. El punto de Isaías es que este Mesías siervo será rechazado y fácilmente pasado por alto. Pero aquellos que miren más cerca verán lo que Dios ve, uno que será exaltado. El eunuco etíope hizo una pregunta. ¿De quién? ¿De quién está hablando Isaías? Ahora llegamos al corazón de la profecía de Isaías, que responde a la pregunta de por qué y cómo de este siervo sufriente. Cordero de Dios. Isaías continúa esta idea de un siervo sufriente. Ciertamente Él tomó nuestro dolor y llevó nuestro sufrimiento, pero nosotros lo consideramos castigado por Dios, golpeado por Él y afligido. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos curados. Aquí está, porque el siervo de Dios debe sufrir. Nuestro pecado necesita ser tratado para una relación restaurada de Dios. Por eso es que somos todos hereditarios. Aquí está el cómo. Este siervo sufriendo tomará nuestro dolor y soportará nuestro sufrimiento. Nuestro dolor, nuestro pecado es sanado por este hombre. Justo tan fácilmente pasamos por alto. Este es lo que lleva nuestro castigo. Gracias a todos los que trabajaron. Gracias a todos. Anoche, gracias a todos porque hacen tarde tuvimos como 200 personas que vinieron. Muchos de ellos tuvieron un toque personal, oramos con ellos. Le damos gracias a Dios que todo fue muy poderoso, una experiencia poderosa. Él tomó nuestro pecado. El pecado debe morir, el pecado es malo. El pecado es feo, la fealdad y la desfiguración se deben a que tomó nuestro pecado. Como pastor observo las ondas del pecado saliendo. Las actitudes y las acciones de las personas afectan a todos los que lo rodean. El pecado tiene consecuencias, pero Jesús asumió mi pecado y mis consecuencias. La audiencia de Isaías sabía 3 cosas que se olvidaron hace mucho tiempo hoy. Número 1. Comprensión antigua del pecado. Número 1. El pecador debe morir por sus pecados. Ejemplo, el alma que peca, esa morirá. Número 2. Sí, el pecado con la sangre derramada sin la sangre derramada no hay perdón. Y tercero, un chivo expiatorio. Llegaremos a esto en un momento. Incluso en el Antiguo Testamento, este antiguo sistema de sacrificio no se consideraba la solución perfecta para el pecado de la humanidad. El profeta Micaías cuestionó si una oveja podía morir por un hombre o una cabra por una mujer. Número 1. El pecador debe morir por sus pecados. Sin embargo,
Dios le reveló a Isaías que los pecados podían ser perdonados por la fe en Jesús como el Salvador, el Mesías. Sorprendentemente, aproximadamente 800 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías escribió: Ciertamente Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré. El Señor mismo es mi fortaleza y mi amparo. Él se ha convertido en mi salvación. Dios toma el pecado en serio. Nuestra rebelión humana no honra a Dios. Aunque podemos justificar nuestros pensamientos y acciones ante nosotros mismos, está lejos de lo que Dios desea de nosotros. Al igual que un niño fuera de control, un padre debe restablecer el orden. Pablo escribió: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El antiguo sistema del sacrificio apuntaba a una mejor manera: un sacrificio humano en lugar de un animal, un chivo expiatorio humano. Se eligieron 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado. Uno fue sacrificado por el pecado, pero el otro viviría. El sacerdote ponía su mano sobre la cabra y oraba para que todo el pecado cayera sobre esta cabra. Y luego la cabra sería liberada en el desierto, llevándose los pecados. Del mismo modo, nuestro siervo sufriente recibe nuestros golpes, es aplastado por nosotros y se lleva nuestros pecados. Es por eso que Juan el Bautista dijo de Jesús: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, Isaías y sus ovejas para ilustrar 2 puntos. Yo iba a traer un pequeño cordero, pero no lo pudimos traer. Luego Isaías usa ovejas para ilustrar 2 puntos. Primero, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestra naturaleza rebelde es como ovejas que se extravían. Las ovejas tienen una sola mente, la comida. Como tales, no son conscientes de su entorno y se pierden fácilmente. Bocado a bocado, van en la dirección que se les lleva a su paladar. Cuando están asustados, se lanzan en cualquier dirección y se pierden fácilmente. De la misma manera, nuestro corazón humano, natural y pecaminoso, nos aleja de Dios. Se imagina yendo. Y después le damos gracias a Dios que el Cordero de Dios quita el pecado de nuestros corazones. Amén. Segundo, Isaías compara a este siervo sufriente como un cordero que está a punto de morir. Así como las ovejas son ignorantes, este Cordero de Dios es inocente. Angustiado, el afligido, no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudece. Así él no abrió su boca, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo fue castigado. Este Cordero de Dios no lucha contra la voluntad de Dios, sino que se somete a ella. Este Cordero inocente es sacrificado, separado de los vivos, cargando con nuestro castigo. Adiós la oveja. Esto no fue un accidente, era el plan de Dios para tratar el problema del pecado. Jesús nació vivió y murió para llevar mi pecado, para llevar tu pecado en la cruz. Juan escribió que la razón por la que apareció el Hijo de Dios fue para deshacer las obras del diablo. Este siervo fue tan impactante y fácilmente pasado por alto, pero su obediencia fue la herramienta misma que Dios usó para destruir todo dominio, autoridad y poder del pecado. No solo la muerte destruyó la muerte misma, sino que su resurrección es la promesa de una vida nueva y grande. Aleluya.
Hoy celebramos la resurrección. Hay esperanza en la resurrección en Isaías 53. Escuchen esto. Hay dos imágenes. Él escribió 20 años tarde. Primero la imagen del Padre. Sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo y hacerlo sufrir. Y aunque el Señor haga de su vida una ofrenda por el pecado, verá descendencia y prolongaría sus días. Y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Después de haber sufrido, verá la luz de la vida y se saciará por sus conocimientos. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es el resumen final de Isaías. Era la voluntad de Dios para este cordero, este siervo sufriente que moriría en ofrenda por la humanidad, el pecado. Hay dos promesas de la resurrección aquí. En el versículo 10 se dice que verá su descendencia, pero en el versículo 8 Isaías profetizó que el Mesías no tendrá hijos humanos. Entonces, aunque este siervo sufriente murió por nosotros, él vive y tiene hijos. Los muertos viven. Juan escribió que a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hijos nacidos no de descendencias naturales, ni de decisión humana, ni de la voluntad del marido, sino nacidos de Dios. Si ponemos nuestra fe en Jesús, nos convertimos en hijos de Dios y recibimos el perdón de los pecados. En el versículo 11 dice, verá la luz de la vida. Después de la muerte, verá la luz, tiempo presente. Jesús dijo que he venido al mundo como una luz, para que nadie crea en mí, permanezca y no permanezca en la oscuridad. La obra de Jesús lleva a los esclavizados en la oscuridad a su luz gloriosa. Hoy tu corazón, oscurecido por el pecado, puede ver la luz de la vida y experimentar el gozo del perdón. Si sigues el ejemplo de este cordero, debemos morir por nuestros pecados, pero es imposible para nosotros hacer y vivir de nuevo. Somos responsables de nuestros propios pecados. Entonces, en cierto sentido, debemos morir por ellos, pero eso es imposible de hacer y aún vivir. Así que simbólicamente morimos a nosotros mismos al creer que Jesús murió en nuestro lugar. Pablo lo dijo muy bien. Ahora bien, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte que murió, el pecado, murió una vez para siempre. Pero la vida que vive, vive para Dios. Nuestro corazón egoísta muere y experimentamos una resurrección a una nueva vida. En segundo lugar, esta profecía tiene un gran final. Una imagen de un general conquistador. Por tanto, le daré parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, porque él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En la antigüedad, el vencedor juntaba todo el botín de guerra y desfile por las calles. Aquellos que despreciaron a este Cordero de Dios verán su poder y fortaleza. Él es Cristo el vencedor. Él se hizo cargo de mi pecado y de tu pecado y venció a la misma muerte. Pablo lo dice muy bien, porque el pecado de este hombre hizo que la muerte se enseñoreara de muchos, pero aún mayor es la maravillosa gracia de Dios y su don de justicia, porque todos los que reciben vivirán y triunfarán sobre el pecado y la muerte a través de este hombre Jesucristo. La pregunta según el eunuco etíope era, ¿quién es este? Isaías no sabía la respuesta a esa pregunta específica, pero sí respondió a las preguntas del por qué y del cómo, con la imagen del Cordero de Dios, el siervo sufriente que quita el pecado del mundo. Pueden cerrar sus ojos. Tú puedes ser perdonado de tus pecados hoy. Todo lo que debes de hacer es morirse a sí mismo. Es simple.
Es simbólico, es algo simbólico. Básicamente tú pones tu fe en Jesús y dices, creo que tú moriste en mi lugar y tú vas a ser perdonado de tus pecados. Y tienes la promesa de una vida eterna. Quiero que repitan, querido Jesús, perdona mis pecados. Gracias por tomar mi lugar. Yo quiero esa nueva vida. Yo quiero ese perdón. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste esa oración, queremos